Vamos a tener una meditación sobre algunos de los eventos de esta semana. El día de hoy estaremos meditando sobre el pasaje de Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 45, recordando la oración del Señor en el Monte de los Olivos. La palabra del Señor dice así: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, los exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Estos acontecimientos sucedieron durante la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En este día, nos referimos al día jueves, era el día en que se celebraba la Pascua. Más temprano de estos eventos, Jesús les había dado instrucciones a sus discípulos para preparar un lugar para celebrar la Pascua. En este evento, Jesús instaura la ordenanza conocida como la Santa Cena. Si bien todos sabían que la Pascua era una referencia al evento del Éxodo, cuando salió el pueblo de Egipto, la Santa Cena hace referencia a la persona de Cristo. Después de este evento, Jesús da una serie de enseñanzas de despedida a sus discípulos. Finalmente, Jesús se dirige al Monte de los Olivos. Esta sería la última vez que iría a ese lugar. Cuando llegaron al lugar llamado Getsemaní, que era un lugar en el cual Jesús acostumbraba ir a orar. Jesús les pide a sus discípulos que oren, pero que oren para que no caigan en tentación. Y debemos entender este concepto porque Jesús estaba muy preocupado por ellos. Sabía que sus seguidores, que los apóstoles estaban expuestos. ¿Y a qué estaban expuestos? Ellos estaban expuestos a las acechanzas del maligno. Jesús ya les había advertido que serían zarandeados por el maligno y les pedía orar para que pudieran mantenerse firmes. Entonces se apartó de ellos. Se apartó de ellos a una distancia suficiente para que no lo escucharan a orar. Y entonces Él se dirige a oración a su Padre. De esa manera en que solamente Él lo hacía, solamente Él lo podía hacer, que era dirigiéndose a Él con la palabra Abba. Entonces le dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Nunca hubo un reproche. Él sabía que iba a morir llevando en sus espaldas todos nuestros pecados. Él aceptó la voluntad del Padre. El significado de esta expresión de beber este trago amargo era experimentar la ira de Dios. Toda la ira de Dios caería sobre él. Jesús estaba consciente de su propósito de haber sido enviado por el Padre al mundo, y era una tarea divina. Él, en su naturaleza humana, para que el sacrificio sea válido y satisfaga la justicia de Dios, de la que Él mismo formaba parte. Luego apareció un ángel del cielo. Este ángel del cielo llegó a fortalecerlo, pero era mucho su sufrimiento. La palabra nos dice que el grado de sufrimiento era tal que su sudor
caía como sangre sobre la tierra. Cuando terminó de orar, regresó con sus discípulos y los encontró nuevamente dormidos. Pero él se daba cuenta que ese cansancio que tenían era por la gran tristeza que él tenía. Nuevamente Jesús los vuelve a exhortar a mantenerse en oración. Y es una exhortación que nosotros debemos recibir. Mantenernos en oración para evitar caer en el pecado. Y en eso llegó el traidor. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus enseñanzas, a través de las cuales podemos conocer este gran sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y Padre, no hay forma en que nosotros podamos pagarte lo que has hecho por nosotros. Y Señor, lo único que nosotros hacemos es seguir tu instrucción. Estar orando para no caer en tentación. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Manténganse pendientes de las publicaciones que estaremos enviando a través de estos grupos. Que Dios les bendiga.